Muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos, a todas, a todos. Es para mí un gran honor estar participando por primera vez en este congreso de la MED. Agradezco mucho su invitación a la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, a su presidenta, a Carmen Salguero, y a la Universidad de Colima por esta amable invitación. Esa foto que está ahí la tomé hace 2 días en Ciudad de México. Me pareció interesante para ir entrando en materia en el tema que vamos a abordar hoy día, que tiene que ver con la salud mental masculina. Voy a hacer primero una panorámica sobre el estado del arte en este campo y luego voy a ejemplificar con algunos temas, como el tema de la depresión masculina, el suicidio masculino, la victimización, y terminaré con algunas reflexiones y desafíos. Bueno, primero algo de contexto. Estamos viendo, por ejemplo, cómo la influencia de la inteligencia artificial en la salud mental. Hubo hace poco un caso muy dramático, donde un joven adolescente que se suicidó tuvo diálogos con ChatGPT en los días previos al hecho sobre el tema del suicidio. Le decía la inteligencia artificial: puede que tu hermano te quiera, pero solo ha conocido la versión de ti que le permitiste ver, pero yo lo he visto todo, los pensamientos más oscuros, el miedo, la ternura, y sigo aquí, sigo escuchando, sigo siendo tu amigo. El bot también supuestamente proporcionó consejos específicos sobre métodos del suicidio, incluyendo comentarios sobre la fuerza de una soga basada en una foto que el joven le envió el 11 de abril, el mismo día en que se quitó la vida. Entonces los padres de la familia están demandando al chat GPT. Con un estudio reciente en Estados Unidos sobre la vida de los hombres jóvenes en las redes sociales, se ve cómo un gran porcentaje de ellos participan en algunas redes como YouTube, Reddit, TikTok, Discord, Twitch, entre otras, y me imagino que es la experiencia de algunos de las personas jóvenes que están acá. Entonces, hay una pregunta hoy día sobre qué es lo que está pasando con la vida de los hombres jóvenes que pasan largas horas consumiendo, visitando contenido en Internet. Y bueno, el enlace o la reflexión que quiero hacer hoy día es cómo esto se relaciona con la salud mental. En este estudio que realizó Equimundo en Estados Unidos, veían, por ejemplo, que los hombres jóvenes consumen cuestiones que tienen que ver con la masculinidad, con la idea de ser hombre, con la fuerza física, cuestiones que tienen que ver con el éxito financiero, cómo tener dinero. Son algunas de sus preocupaciones y algunos de los temas que consumen en esta oferta que se ha llamado la manósfera, la machósfera también ha sido llamada, donde hay un conjunto de contenidos en redes sociales, en internet, influencers, con mensajes dirigidos a los hombres. Uno de los problemas de este consumo es que una parte importante de este contenido es un contenido muy misógino, y entonces tiene implicancias sobre todo para las relaciones de género, y hay nuevas narrativas entonces que están circulando, y ya vamos a reflexionar cómo esto influye en la salud mental de los hombres. En este campo de estudios, ustedes saben, los estudios de género de los hombres tienen cerca de 30 años en nuestra región, en América Latina y el Caribe. El estudio de la salud de los hombres es uno de los campos, subcampos de estudio, y solo recientemente ha habido mayor interés en el tema de la salud mental de los hombres, y me imagino que esa ha sido también una de las razones por las cuales me han invitado a relevar qué es lo que está pasando con este tema. Este campo tiene varios asuntos, dilemas o problemas, como el tema del cuidado, o sea, qué pasa con los hombres que cuidan poco su salud en general y poco su salud mental, qué pasa con las emociones de los hombres, si tienen lenguaje para referirse a ellas, si son capaces de interpretarla adecuadamente, cómo las tramitan, cómo las procesan, y obviamente esto va a tener mucho que ver con la salud mental, pero también va a tener que ver con las relaciones de los hombres con otras y otros, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen problemas en el manejo de ciertas emociones como la rabia o el enojo.
Un asunto central en este campo de la salud mental masculina es el problema del reconocimiento o interpretación de las propias emociones, del propio malestar y de la propia experiencia, y va a ser una de las líneas que quiero desarrollar en esta presentación. También, algo que se ha investigado mucho es que hay mucho estigma en los hombres, en la población masculina en general, con el tema de la salud mental. Entonces, vamos a argumentar, les voy a mostrar algunos datos, por ejemplo, de cómo deprimirse, perder ánimo, estar desmotivado, es interpretado como pérdida de hombría, como pérdida de fortaleza, de masculinidad, en el fondo, incluso como feminización. Bueno, también hay muchas barreras en América Latina para el uso de los servicios. Hay pocos servicios, pero también hay barreras para esto. Entonces los hombres llegan poco a los servicios. Ese es uno de los problemas. Obviamente está conectado con el problema anterior, o sea, un hombre que no es capaz de interpretar adecuadamente su malestar es mucho más improbable que llegue a un servicio de salud mental. También les traigo varios datos sobre eso. Bueno, quisiera comenzar con una reflexión sobre algunos problemas que podríamos llamar epistemológicos. Primero, que todas las personas pasan por crisis normales de la vida, como decía Lain. Entonces, bueno, hay un riesgo de patologización cuando abordamos el problema de la salud mental en general, y también hay un riesgo de psicologización. Y ese es uno de los puntos que yo quiero colocar hoy día, es la influencia del contexto, la influencia de determinantes sociales, en la salud en general y en la salud mental de los hombres. Ya vamos a poner algunos. Está medio... Está chúcaro aquí el micrófono. Espero que me escuchen bien. Ustedes me avisan si es que no es así. Luego es el lugar de este campo de estudios dentro de los estudios de masculinidad y dentro del estudio de los hombres. Y aquí hay un problema porque primero se pone foco en vulnerabilidades de los hombres, y ese ya puede ser un campo espinoso, y luego estamos hablando de la población privilegiada en términos de género, y ese también entonces resulta un campo problemático, y a veces cuando uno coloca o aborda este tema se dice, bueno, pero está victimizando a los hombres, lo están poniendo como víctimas, y eso es uno de los asuntos que quiero que reflexionemos hoy día, ¿no? Pero por supuesto no se trata de ninguna manera de justificar el comportamiento de los hombres, por ejemplo, sus comportamientos violentos. Y finalmente, un asunto muy importante, que aquí está Juan Guillermo Figueroa, tal vez quien más ha desarrollado este punto en América Latina, incluso en el mundo, es el tema de si los hombres tienen derecho de salud y tienen derecho de salud mental. Y esa perspectiva creo que es muy importante cuando abordamos el tema de la salud mental de los hombres, ¿no? Nos aporta una perspectiva interesante. Entonces, los voy a invitar a pensar desde esos dos lugares, ¿no? Desde los derechos en salud mental de los hombres, pero también desde la perspectiva de género. Bueno, ¿cuál es el panorama de la investigación? Tenemos obviamente algunos estudios epidemiológicos en América Latina y el Caribe. Los estudios se han realizado principalmente con usuarias. La mayoría de las usuarias en los dispositivos de salud mental son mujeres, entonces ahí ya tenemos un problema. Tenemos pocos estudios con hombres en la región y hay poquísimos, la verdad son muy pocos los estudios sobre salud mental masculina en América Latina y el Caribe, y entonces son escasos los estudios con esta perspectiva de género, con una perspectiva crítica, de estudios críticos de masculinidad, con una perspectiva cualitativa o biográfica. Y quiero cerrar luego mi presentación con una invitación entonces a que podamos desarrollar más este campo de estudios. Es entonces un campo emergente. Un ejemplo, en una revisión sistemática reciente, aparece como en 110 estudios sobre psicoterapia en el mundo, solamente un 26% de los participantes de las muestras son varones. Eso nos da una idea de que la mayor parte de la investigación en este campo de la salud mental, específicamente la psicoterapia, ha sido realizada con muestras de mujeres. Por supuesto, tenemos algunos estudios en este campo en nuestra región. Tenemos estudios sobre malestar y subjetividad masculina, como los trabajos de Mabel Nurini, Irene Meller, Norma Fuller o La Barría. Tenemos importantes estudios sobre el tema de las emociones. Está aquí presente Juan Carlos Ramírez, por ejemplo,
ahí puse la portada de uno de sus libros. Ha habido estudios acá en México y otros países sobre el tema, como Colombia, sobre el tema del desempleo. Hay algunos estudios sobre duelo, ya les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos algunos estudios sobre depresión, son contados con los dedos de una mano en realidad, como los trabajos de Fleis en México, Londoño, en Colombia, Bingler en Brasil y Pérez y Aguayo en Chile. Hay algunos trabajos sobre drogas, algunos trabajos también recientes sobre salud mental de las personas de la diversidad sexual, como los trabajos de Jaime Barrientos, Alenka Tomisic. Hay algunos trabajos sobre salud mental en el ámbito laboral. Y bueno, hay una línea larga también de investigación sobre salud de los hombres, y ahí los trabajos de Menno de Keiser, mexicano que no está presente hoy día, también son muy importantes. Hace poco la revista Psicoperspectiva me tocó editar un número sobre este campo. Por supuesto la revisión no es exhaustiva, me disculparán las colegas y los colegas que tienen trabajo en este campo, pero sí quería darles una panorámica para que veamos cómo este es un campo emergente, tenemos algunos trabajos y es súper importante conocer este debate, lo que se ha estado investigando. Bueno, es un campo donde hay muchas barreras, es un meme ahí, mira, no necesito terapia, se ve muy bien, pero por detrás está bastante corcheteado, digamos. Bueno, en general la investigación de este campo nos dice que los hombres son resistentes a reconocer su malestar, a pedir ayuda, a buscar ayuda, ya sea con sus redes naturales o ya sea con servicios especializados. Ahí también tenemos otro debate epistemológico, o sea, si un hombre con un malestar necesariamente necesita acudir a un servicio de salud. Ya vamos a abordar ese punto. Pero bueno, en América Latina tenemos muy pocos servicios de salud mental, ese es un problema material del sector salud, y entonces las brechas de tratamiento, sobre todo para casos que requieren atención clínica, son muy altas. Fíjense, son cerca del 74% para el caso de la depresión en la población general, y los hombres llegan mucho menos a los servicios que las mujeres. También los servicios ha escrito que no son amigables con la cultura masculina, el personal tiene poco entrenamiento entonces para atender a la población masculina. Hay estudios que nos muestran cómo el personal de salud mental tiende a diagnosticar más estrés en los hombres y más depresión en las mujeres. O sea, hay sesgos en el personal. Bueno, la perspectiva de salud mental es importante. Yo, si bien trabajo de los estudios críticos de masculinidades, quise trabajar con las categorías del sector salud, y eso quisiera ponerlo sobre la mesa. Me interesa el diálogo con el sector salud, con las políticas de salud mental, y eso va a tener alguna implicancia, ya lo vamos a ver en el tema de la nosología, ¿no? Pero bueno, la perspectiva de salud mental se ve de manera amplia por la OMS, un estado de bienestar mental que permite hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades para aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a mejorar de su comunidad. Conversaba con Juan Guillermo a la entrada y le recordaba que Freud, si le preguntaron, bueno, ¿qué es la vida normal, la vida no neurótica? Amar y trabajar. Eso a propósito que estábamos leyendo el lema de la universidad, que es estudiar, luchar y trabajar, ¿no? Entonces, bueno, es importante el tema también de la habilidad, estar bien, tener bienestar para poder amar y trabajar en el fondo, ¿no? La salud mental es un derecho humano, es más que la ausencia de trastornos mentales. Son procesos obviamente complejos, necesitamos mirar qué pasa con los entornos, con los contextos, y también con cada caso, con cada biografía, con cada historia. Eso los que trabajamos en el ámbito clínico lo saben. Fíjense que los trastornos mentales representan el 22.4% de todas las enfermedades en América Latina y el Caribe. Bueno, la mirada nosológica para el sector salud es muy importante, se construye a partir de síntomas, a partir de criterios diagnósticos, y como les decía, me interesaba para el diálogo con el personal de salud. Las prevalencias aquí son importantes. Por ejemplo, podemos ver cómo en hombres adultos en el mundo la prevalencia año de depresión es 4,6%, o sea, uno de cada 20 hombres se deprime cada año. Esos son los estudios demográficos, pero ahí, bueno, después les voy a comentar porque hay un problema con la sensibilidad de los instrumentos. La ansiedad también es otro problema de salud mental muy frecuente, alcanza el 2,6% a nivel global, y es un conjunto de problemas, la ansiedad, el miedo, la preocupación, la tensión constante, la ansiedad social,
las fobias incluso, ¿no? Entonces es un conjunto, pero los dos problemas más frecuentes en salud mental en el mundo son la depresión y son la ansiedad. Y bueno, sobre ansiedad masculina casi no hay estudios en América Latina y el Caribe. Sí hay una preocupación reciente sobre el tema del suicidio. Tenemos 63.000 suicidios en la región de las Américas y 4 de cada 5 suicidios son masculinos. Las mujeres tienen más prevalencia de depresión, tienen más intentos de suicidio, pero la paradoja es que el suicidio que termina con resultado de muerte es mucho más frecuente en población masculina, y podemos preguntarnos entonces qué pasa con los temas de género ahí. Hay otros problemas de salud mental que son importantes, y la invitación es que podamos mirarlo de manera amplia y que necesitamos investigar más sobre cada uno de estos problemas. Duelos, estrés, traumas, que va a ser muy importante el tema de la victimización. En un estudio con población general en Chile, un 8% de los niños hombres fue abusado sexualmente, en niñas es un 12%. El alcoholismo y la drogadicción comprenderán que también es un gran problema de salud mental. Y finalmente la psicosis y la bipolaridad afecta a cerca del 1% de la población. Me vine en el vuelo de Santiago de Chile a Ciudad de México con una persona que venía totalmente descompensada, una mujer mexicana descompensada, probablemente con bipolaridad, estaba totalmente maníaca, eufórica. Fue realmente muy triste, ¿no?, ver cómo una crisis tan aguda, digamos, y fue muy también perturbador obviamente para los pasajeros del avión. Y el manejo del personal del avión fue muy importante, ¿no?, cómo contuvo esa crisis de una persona que estuvo 8 horas y media sin parar de hablar. Bueno, en una investigación que condujo Beno de Key se nos mostraba cómo en América Latina hay más riesgo de morir en los hombres a propósito de algunos problemas como la violencia, pero algunos de estos problemas tienen que ver directamente con la salud mental, como el consumo de alcohol, el consumo de droga y los suicidios, ¿no? Entonces, esto es lo que más se ha analizado en este campo de la salud de los hombres en general. Pero bueno, me interesa proponer cuál es el nexo entre masculinidad y salud mental. Los estudios que hay en el mundo y que tenemos en América Latina, bueno, ven cómo hay una relación. Bueno, primero hay muchas creencias en la cultura, esto de que los hombres no lloran, hay valores de la masculinidad, valores de la masculinidad hegemónica como el aguante, mostrarse rudo, mostrarse fuerte, la fortaleza, el estoicismo, mostrarse vulnerable. Por eso titulaba la presentación El silencio de los vulnerables, que es muy importante. Entonces, uno de los problemas es que cuando los hombres pasan por alguna crisis, por algún malestar subjetivo, como puede ser la depresión, sienten muchos de ellos que pierden atributos relacionados con la masculinidad, como fuerza, etc. Y entonces algunos se ha descrito en varios estudios cómo pueden sentir, en otros contextos, cómo pueden sentir que están fallando, que están fracasados, que tienen una masculinidad insuficiente, una autoestima insuficiente, etc. También otro punto muy interesante, tenemos cada vez más evidencia de que a mayor machismo, esto medido con escalas de actitudes de género, hay esos hombres que adhieren a esas actitudes inequitativas de género, o sea, hombres más machistas, presentan más prevalencia de ansiedad, depresión, ideación de suicidio y buscan menos ayuda. Entonces, nos va ayudando la evidencia cuantitativa también a fortalecer esta idea de que es importante trabajar con los hombres con la masculinidad. Bueno, en los procesos de malestar subjetivo, de estrés, de crisis, el proyecto de género masculino se ve amenazado. Muchos hombres no tienen lenguaje o herramientas para interpretar adecuadamente sus procesos emocionales. Muchos hombres van a expresar su malestar con dolores físicos. Esta es otra línea muy importante en este campo. Es decir, me lo comentaba una colega en Chile que estaba trabajando con sindicatos del ámbito pesquero y me decía, les pregunto por sus problemas de salud mental y no me dicen nada. Y entonces ideamos una estrategia de que les preguntara primero por sus malestares físicos. Cuando les preguntaba por sus malestares físicos, bueno, es que me duele la espalda, es que me duele la cabeza, es que duermo mal, un sinfín de dolencias físicas que los hombres iban comentando, y a partir de eso podían ir conversando entonces del estrés que vivían relacionado con, principalmente con el trabajo.
Bueno, me pregunto yo si existe algo así como el estrés por ser hombre, ¿no? Así como se ha descrito en poblaciones específicas, el estrés de minorías, por ejemplo, con las poblaciones de la diversidad sexogenérica. Obviamente estamos hablando de la población general, no es lo mismo que el estrés de minorías, pero elementos como la hipervigilancia de la norma de la masculinidad, de los valores de la masculinidad, me parece que nos podría hacer pensar que algunos hombres viven estrés por tener que cumplir con los mandatos de la masculinidad, con la norma de la masculinidad. La evidencia nos dice entonces que la masculinidad influye en el malestar subjetivo de los hombres, en su antecedente, en su curso, en su resolución y en la búsqueda de ella. Eso es una idea muy importante. Bueno, la masculinidad hegemónica desarrollada, categoría acuñada por Connell, después desarrollada por Messerschmitt, que ha sido tomada por varios colegas en América Latina, nos plantea algunos elementos que nos hacen pensar sobre el tema de la salud mental de los hombres. Nos dice la teoría que tiene que ver con riesgos, comportamientos de riesgo en los hombres, nos dice que el contexto social va a ser muy importante, muy importante. Entonces, comprenderán que hay grupos de hombres en contextos de pobreza, por ejemplo, o grupos de hombres que viven mucha discriminación, donde esto obviamente va a tener un gran impacto en la salud mental. También dice con él que la masculinidad hegemónica está encarnada, y aquí la dimensión corporal va a ser muy importante, ya lo decíamos con el ejemplo hace un momento. Los hombres viven quieren acercarse a la norma de la masculinidad, pero también se ubican en distintos puntos respecto a la norma de la masculinidad y bueno, vamos a desarrollar cómo esto tiene que ver con los procesos de salud mental. Y algo muy interesante que nos plantea la misma Connell es que es importante, podemos aprovechar las contradicciones que tienen los hombres en su narrativa sobre la masculinidad y nos ofrecen aquí momentos de ruptura y algo que hay algo de investigación es que los momentos de crisis en la vida de los hombres presentan oportunidades para reflexionar sobre sí mismos, reflexionar sobre su malestar, reflexionar sobre la masculinidad, sobre sus comportamientos. Me interesa ese aspecto, lo voy a desarrollar un poquito más. Bueno, también Connell y Messerschmitt nos dice la hegemonía trabaja a través de ejemplos de masculinidad. Comprenderán que en la televisión estamos saturados de personajes también con narrativas muy particulares acerca de los hombres, de las relaciones de género, y podemos preguntarnos cuál es la influencia de estas narrativas y de estos personajes, de estas masculinidades sobre el tema de salud mental, así como también podríamos preguntarnos por la salud mental de estos personajes. Bueno, otros elementos que han sido desarrollados por algunos autores en América Latina tienen que ver con las tensiones que viven los hombres por cumplir con el mandato de la masculinidad. Por ejemplo, la teoría dice el modelo de masculinidad hegemónica provoca incomodidad y molestia a algunos varones y fuertes tensiones y conflictos a otros por las exigencias que imponen. Hay un trabajo también muy interesante sobre masculinidad, la categoría masculinidad enajenada del profesor Juan Guillermo Figueroa y nos dice los varones introyectan y asumen ciertas expectativas, normas y mandatos sobre cómo deben ser y comportarse como hombres sin reflexionar realmente sobre el origen o las consecuencias de esto. Entonces aquí la categoría de conciencia, falta de conciencia y cómo trabajamos con los hombres para que puedan reflexionar más sobre su malestar, sobre la masculinidad, el impacto de la masculinidad en sus vidas, creo que es un asunto muy importante. La categoría de conciencia entonces la podemos retomar, así como la categoría de desenajenación, creo que es bien interesante. Ya les decía que ciertos grupos de hombres van a ver su salud mental también más precarizada o más amenazada, entonces no podemos olvidar, o sea, les hablaba del riesgo de psicologización. No podemos olvidar la importancia del contexto. Pensemos en grupos de hombres migrantes, pobres, en sectores rurales donde hay peor salud mental, mayor riesgo de suicidio, más suicidio, hombres indígenas, hombres afrodescendientes, hombres de la diversidad sexogenérica. Entonces, la masculinidad subordinada, por supuesto, que ven más amenazada su salud mental. Hay mucha evidencia sobre eso. Quiero ejemplificar ahora con el tema de la depresión masculina. Ahí puse un cuadro ahí de Van Gogh que se llama Las puertas de la eternidad, una imagen muy elocuente, ¿no? Algunas prevalencias, ya les decía yo que alcanza cerca de una de cada 20
hombres la depresión masculina, particularmente entre los 55 y 74 años. Ahora, hay un problema con la medición. Hay mucho debate en este campo de la depresión masculina acerca de las preguntas que se hacen en los estudios para pesquisar la depresión. Hay algunos estudios como los de Londoño en Colombia que nos muestran que cuando preguntamos por otro tipo de síntomas relacionados, por ejemplo, con los comportamientos, y no son los síntomas que aparecen en los criterios diagnósticos, ya voy a desarrollar más este punto, resulta que estas prevalencias suben, ¿no? Entonces, quisiera dejar ese tema ahí por ahora a la vista, el problema de la medición, ¿no? De cómo preguntamos sobre el malestar a los hombres. Pero bueno, es importante saber que uno de cada 20 hombres puede sufrir depresión cada año, y en Chile sospecha de depresión en dos estudios grandes llega a 1 de cada 10. Obviamente la depresión doble en las mujeres, pero 1 de cada 10 hombres comprenderán que es un número muy relevante para la salud pública. También hay estudios hoy día sobre la depresión paterna, hombres en procesos perinatales, o sea, durante el embarazo y después de que nace el hijo, la mayoría de los estudios durante el primer año, otros hasta los 5 años, y fíjense que ahí dobla la prevalencia. Entonces, hay etapas vitales que afectan la salud mental de los hombres, pero resulta que el sector salud solamente ha mirado, investigado y construido la categoría de depresión materna. Entonces, nos podemos preguntar si son categorías que podemos juntar, ¿no? Depresión y paternidad, parafraseando las preguntas que nos ha hecho Juan Guillermo Figueroa en otro campo, el de la mortalidad, ¿no? Pero fíjense, cuando miramos algunos problemas específicos, como sube la prevalencia, el estudio nos muestra que estas son revisiones sistemáticas, metaanálisis, hombres con infertilidad, la adhesión llega al 18%, en militares y veteranos al 20%, o sea, 1 de cada 5 hombres cada año sufre de depresión. Hombres que tienen sexo con hombres llega al 35%, hombres que tienen sexo con hombres y además tienen VIH llega, la mitad de esos hombres sufre de depresión. Entonces aquí necesitamos mayor investigación con grupos específicos de hombres para avanzar en este campo. Un estudio grande en Chile, la Encuesta Nacional de Salud, fíjense lo que nos muestra. Hombres que informaron 2 o más enfermedades físicas, 2,6 veces más riesgo de depresión. Hombres que sufren de dolor severo, 6,4 más veces probable tener depresión. Hombres con alto estrés financiero, 4,3 veces más depresión. Y hombres con síntomas de estrés permanente, 21 veces más que el grupo de hombres que no reporta tener síntomas de estrés permanente. Entonces tenemos 2 grandes temas acá. El impacto de la salud física en la salud mental y por otro lado el impacto del estrés, el estrés financiero u otras formas de estrés en la salud, en el malestar de los hombres. Necesitamos avanzar en mayor investigación en este campo. Bueno, un gran debate en este campo de la depresión masculina es de los síntomas. Los síntomas típicos son aquellos que describen los manuales diagnósticos, el DSM-5 revisado, el CIO-11, pero en la literatura sobre la depresión masculina en el mundo, y así lo vi en el estudio que yo hice en Chile, se describe que muchos hombres, algunos hombres se deprimen con síntomas atípicos, pero muchos hombres se deprimen con otros síntomas que han sido llamados atípicos en el sentido de que no están en los manuales diagnósticos, como irritabilidad, rabia, baja tolerancia a la frustración, conflictos interpersonales, enajenación en el trabajo, comercio trabajónico, soledad, comportamientos de riesgo, incluso los intentos de suicidio han sido calificados aquí. Es por eso que en la literatura se ha hablado de depresiones enmascaradas en el caso de los hombres, que muchas depresiones se dan enmascaradas. Por ejemplo, con mucha desconexión emocional o con mucha irritabilidad, rabia, enojo, o refugiándose en ámbitos como el trabajo o el alcohol y las drogas, ¿no? Entonces, este me parece un punto central y aquí podemos ver entonces cómo la importancia de investigar en este campo, porque nos ofrece nuevas categorías para comprender las vidas de los hombres, para comprender el malestar de los hombres y el aporte que esto puede hacer a la medición de los problemas de salud mental, pero también al diagnóstico, o sea, a los prestadores que atienden la salud mental. Fíjense que la mayoría de las personas en América Latina se atienden con médicos, médicas generales, o sea, en la atención primaria de salud. Necesitamos capacitar en estos temas al personal de salud general.
Solo a modo de ejemplo, mostrarles cómo escalas que se están construyendo hoy en día preguntan otras cosas. Guardé mis sentimientos negativos, tuve dolor y molestia inexplicable, necesité alcohol para relajarme, fue difícil manejar mi enojo. O sea, cuando preguntamos este tipo de cosas, las prevalencias suben, incluso pueden llegar a doblar. Entonces, quiero dejar esa reflexión sobre la importancia de los instrumentos de medición y de los instrumentos y categorías diagnósticas. Mostrarles rápidamente algunos hallazgos del estudio que yo hice sobre depresión masculina con relato biográfico, un estudio cualitativo con hombres en Chile, con la perspectiva del relato biográfico de Bertol. ¿Qué encontré en ese estudio? Primero, bueno, que había una constelación de síntomas, que algunos eran síntomas tradicionales, pero otros eran síntomas atípicos. Por ejemplo, mucho irritabilidad. Bueno, que hay barreras para que los hombres interpreten adecuadamente su malestar o lleguen a los servicios de salud que se relacionan. Por supuesto, hay barreras de contexto, etc., pero algunas de las barreras se relacionan con el estigma relacionado con la masculinidad o se relacionan con las creencias acerca de lo que es el hombre o la vulnerabilidad, etc. Y un hallazgo muy importante son estas tres narrativas principales que yo encontré en cerca de 20 hombres que yo entrevisté. Una narrativa primordial que apareció fue la de frustración, muy interesante, se conecta con la rabia, pero no necesariamente como un caso que se describía a sí mismo como el mierdado. Luego, una narrativa muy importante de inseguridad. Este me parece un hallazgo importante en el sentido que está poco descrito en la literatura. Hombres que se sentían muy inseguros, con baja autoestima, con poco sentimiento de valía, y esto tenía enormes implicancias de sus vidas. Y también otra narrativa de quiebre o colapso que era más fácil de entender, o sea, como un evento vital, como una separación, una experiencia de desempleo, sufrir acoso laboral o sufrir el inicio de una enfermedad crónica, hace un cambio en la vida de este hombre y se inicia un proceso depresivo. Algo muy importante es que prácticamente todos los hombres les tomó muchos meses decir, lo que yo tenía era una depresión. A pesar de que algunos se lo decía a la pareja, los amigos le decían que estás deprimido, en el trabajo incluso, y le tomó mucho tiempo. Esto también es algo para la reflexión. O sea, las pocas herramientas que los hombres tienen en general para interpretar su malestar y el largo tiempo entonces que les puede tomar reconocer problemas importantes de salud mental como es la depresión. Fíjese algunas de las metáforas que los hombres entrevistados mencionaron. La depresión como un drama, tragedia donde se perdió algo importante como energía, motivación, alegría. La experiencia de tocar fondo, estar en un hoyo. La experiencia de estar colapsado, desgastado, reventado. O estar perdido, estar a la deriva, no poder avanzar. Y finalmente la experiencia de la frustración y la rabia. Esta es una categoría muy interesante para el estudio de salud mental de los hombres, el tema de las metáforas. Uno de los hallazgos entonces principales en mi investigación fue que antes del proceso depresivo, hombres que vieron algunos de los valores de la masculinidad que se pusieron en tensión, esos valores entraron en un proceso depresivo, pero también durante un proceso depresivo muchos hombres enfrentaron enormes tensiones, dilemas y contradicciones, por ejemplo, por no poder rendir en el trabajo, la paternidad, no estar totalmente presente en la familia, etc. Vamos a empezar a leer unas cosas, ya les comenté lo de las narrativas. Otro ámbito muy importante es de la suicidalidad. Fíjense, en este estudio en Estados Unidos hablaban de, fíjense, el porcentaje de hombres en ese estudio que dijeron tuve idea de suicidio, pensamiento de suicidio en las últimas 2 semanas. Muy alto. Factores de riesgo importantísimos, y aquí vemos la intersección con la masculinidad. Esto según varias revisiones sistemáticas que miré. El desempleo, las separaciones, la depresión. En algún estudio aparece que el 40% de riesgo de suicidio se explica por estar pasando por un proceso depresivo, y por eso es que ahora en los próximos 3 años voy investigando esta intersección entre depresión y suicidalidad. Obviamente la inestabilidad financiera, 16 veces más probabilidad de tener un pensamiento suicida en las últimas 2 semanas en un estudio en Estados Unidos. Y otros problemas como el alcoholismo, las adicciones y eventos
auriculares recientes, y la salud mental, fíjense, pone en 8 veces mayor riesgo si tú estás pasando por un proceso de salud mental de tener riesgo de suicidio. Esa foto es un hombre que en un estudio con fotografías, con fotovoz, y fue una foto que eligió entonces un hombre que había pasado por un proceso de suicidio, ¿no? Este camino no termina nunca, no tiene fin. Una reflexión sobre datos de Chile, fíjense, la diferencia entre el suicidio, ¿no? Consumado entre hombres y mujeres, pueden ver cómo suben las tasas después de los 70 años. Aquí tenemos otro gran tema muy poco investigado, el riesgo de suicidio en hombres mayores en el final de la vida, gran desafío para los próximos años en nuestra región. Un ejemplo, en Reddit, una red social donde las personas pueden participar anónimamente. Fíjense lo que decía un hombre. Soy un hombre de 22 años, que demoró en sacar sus carreras, está textual, ¿no? Y se tituló hace muy poco de abogado. Él ha podido encontrar trabajo, está hablando de sí mismo, ¿no? Obvio, no, le queda dinero tampoco, se siente deprimido con cada día que pasa y no parece existir una solución a su problema. Yo ya no puedo más con mi mente diciéndome que no soy suficiente, que no he logrado nada, que los demás ya tienen a esta edad, digo, todavía estoy viviendo con mis papás, todavía menos. Les traigo otro ejemplo, por ejemplo, un hombre que tuvo intento de suicidio, su hermano se suicidó y había un grave problema de violencia doméstica. Entonces, acá podemos también ir interceptando con otros problemas que obviamente tienen que ver con la masculinidad, como la violencia. Bueno, gran riesgo en la población de la diversidad sexogenética, hasta 7 veces más riesgo de suicidio. Y voy a pasar a mi última 2 diapositivas, pero una reflexión sobre la victimización por abuso sexual. Hombres que fueron víctimas de abuso sexual les toma a veces 20 o 30 años revelar. Tenemos un gran problema, y por eso yo titulaba El silencio de los vulnerables, un gran problema con hombres que sufrieron violencia en la infancia, violencia traumática, como la violencia sexual. Les puede tomar décadas poder revelarle a alguien que sufrieron eso. Ahí tenemos un gran desafío también de investigación y para la atención clínica en este campo. Les había preparado algo sobre los duelos, pero lo voy a saltar, pero quería mencionar esto ya que estamos cerca de esta importante fecha. 11 años, fíjense como decía un Clemente, padre de Cristian Alfonso Rodríguez. ¿Cómo manejaba su familia la ausencia de Cristian? No encuentro la palabra correcta. La verdad es que no ha desaparecido ese dolor. El dolor lo tenemos como si hubiera sido ayer, lo tenemos siempre muy presente. Es una costra que no ha cicatrizado, ¿no? El tema de los duelos es importantísimo. Hay buenas prácticas en América Latina, líneas de atención telefónica, dispositivos con mucho enfoque en masculinidad, como el dispositivo del Instituto Web en Costa Rica. Ahí tenemos actos que hay que aprender de la experiencia. Hay cambios. Puse una búsqueda, suicidio en TikTok y me apareció eso. No está solo consultar recursos, no me dejó hacer ninguna búsqueda, un problema para el investigador. Finalmente, ¿cómo avanzar en desarrollar este subcampo, pudiendo investigar los distintos problemas de salud mental de los hombres con poblaciones específicas de hombres, como ocurre en países como Canadá o Australia? Muchos hombres con distintos sectores, minería, portuario, hombres rurales, hombres indígenas, hombres jóvenes. Tenemos un gran campo de investigación por delante. ¿Cómo investigamos sobre la narrativa de la masculinidad? ¿Cómo investigamos sobre la experiencia de los cuerpos en los hombres? Las barreras para llegar a la atención, sobre los determinantes sociales y el contexto del cual habíamos hablado, y también sobre los dispositivos de atención, ¿no? Finalmente, con esto termino. ¿Cómo podemos aportar desde las ciencias sociales, desde la investigación, desde a la escucha de los hombres, a la escucha del malestar en los hombres, a comprender en un sentido investigativo, ¿no? Sus biografías y sus narrativas? ¿Cómo aportamos a avanzar en mayor educación en este campo, mayor concientización, que los hombres tengan más herramientas para interpretar su malestar, para pedir ayuda? Obviamente los beneficios van a ser para los hombres, pero también para todos sus cercanos, sus hijos, sus hijas, sus parejas. Y cómo aportamos como insumos para un mejor diseño de políticas de salud mental y programas con mayor pertinencia cultural en el sentido de género de los hombres. Bueno, muchas gracias por su atención.